este programa. Buenas noches y bienvenidos una semana más a su programa, su mesa de análisis y debate, aquí en su casa, Canal 11 La Palma. ¿Cuál? Si no, controversias. Ya sabe que traemos aquí todos esos asuntos que a ustedes les preocupan y que a nosotros nos ocupan, sobre todo en estos tiempos de tanta dificultad económica, social, política también y evidentemente lo que más les preocupa a todos, laboral. Entendemos que en este ratito ustedes pueden pasar, como no, un ratito distendido también, en compañía de contenidos y asuntos que traemos a esta mesa y de interés general para la isla, y por supuesto de información, porque pretendemos que todos los asuntos que aquí tratamos y que aquí analizamos desde todos los ángulos de visión, que es lo que siempre pretendemos en esta casa, ustedes tengan la capacidad de sacar sus propias conclusiones, porque sinceramente es lo que realmente importa. Evocamos hoy al poeta y político canario Nicolás Estebanes, que algunos consideran el padre del nacionalismo canario, cuando decía aquello de: a mí no me entusiasman ridículas utopías, ni hazañas infecundas, de la razón afrenta y de la historia, ni en los estados pienso que duran breves horas, cual duran en la vida de los mortales las mezquinas obras. Filosofía de la construcción verdadera de un sentimiento del pueblo, aquel que no se crea para durar breves horas, sino que se construye con los pensamientos y los anhelos de todos los ciudadanos. Empezamos pues un nuevo Controversias. Esperemos que sea de su máximo interés y, como siempre, hemos dicho, nuestras compañeras la actualidad, y por temas actuales analizaremos profundamente lo que está sucediendo en las interpretaciones distintas sobre las ayudas que debería de recibir el sector estratégico y económico principal de Canarias, entre comillas, y sobre todo aquí en la isla de La Palma. El Ayuntamiento de Santa Cruz anuncia también, después de la polémica suscitada estas últimas semanas sobre si la ciudad está limpia o no, un plan integral de limpieza, acompañado además de nuevas contrataciones en ese capítulo de empleo social que pone a disposición el propio Gobierno de Canarias. AENA destina también 134.000 euros para insonorizar viviendas que se ven afectadas por el entorno del aeropuerto. Y por supuesto también hablaremos sobre los dos candidatos oficiales a nivel municipal, tanto del PSOE en los Llanos de Aridane con José María de Vargas, como con Sergio Rodríguez, el candidato de Coalición Canaria en el municipio del Paso. Pero es que también hablaremos de la denuncia que el Partido Popular traslada al Gobierno regional, en el que reclaman que el Gobierno regional adeuda 3 anualidades por el mantenimiento en la vía de La Palma. Recuerden que está delegada esa concesión y que estamos hablando de un presupuesto anual de prácticamente 700.000 euros. Y bueno, como ven, muchos otros temas que iremos sacando, como siempre hacemos aquí, en esta su mesa de debate. ¿Cómo y con quién? Pues vamos a hacerlo con todas las fuerzas políticas hoy representadas aquí en la mesa. En este caso quiero saludar a Marta Poggio, que regresa a Controversias del Partido Popular. Buenas noches. Hola, buenas noches. También repite esta semana, repite próximamente, este mes ha estado ya conmigo un par de ocasiones, Felipe Hernández de Izquierda Unida, un placer. Buenas noches. Muchas gracias, Dailo, buenas noches. José Adrián del Partido Socialista, que hacía ya algún tiempo que no lo veíamos por aquí y hoy vuelve a estar aquí en Controversias. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también, por supuesto, a Pedro Afonso, que también hacía tiempo que no le veíamos aquí en esta casa, la casa de todos los palmeros y de Coalición Canaria. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues la primera pregunta no venía en la introducción y vamos a hablar, bueno, o sí venía en la introducción, pero no en el sumario de actualidad. Empezamos con un tema nacional y que creo que tiene muchísima repercusión. En poco más de una hora es lo que ha tardado el Constitucional por unanimidad en admitir a trámite los 2 recursos del Gobierno contra la ley de consultas catalanas y el decreto de convocatoria del 9 de noviembre. Les pido una breve exposición. ¿Qué piensan al respecto? Porque claro, es que hablamos de un problema que, en mi opinión, está enquistado, un problema de poco diálogo, sinceramente creo que ha habido poco diálogo, de respeto a las leyes, porque estamos cuestionando el respeto a las leyes y por tanto a la Constitución, y lo más preocupante, que se agrava el sentimiento antiespañol, y todo este conjunto de cuestiones
Pues la verdad que trae un poco políticamente hablando de cabeza a más de uno. ¿Qué opinan? ¿Puede empezar Marta? Bueno, es un tema bastante complicado porque son sentimientos al fin y al cabo. Uno se siente catalán o se siente español o se siente catalán y español. Yo tengo familia catalana y sé lo que es esto. Yo he estado hace un par de semanas en Cataluña y tengo un chat de todo de catalanes y son todos de votar el 9 de noviembre. Yo creo que ahí hay un sentimiento bastante ya muy asentado por temas de educación también, de un poco fobia hacia lo español. No creo que sea falta de diálogo. Yo creo que todos los gobiernos de la nación, tanto cuando han estado unos partidos como otros, yo creo que han intentado acercarse a Cataluña de una forma o de otra. Y a mí es verdad que me resulta... A mí me duele, como española que soy, me duele que no quieran ser españoles, pero también lo entiendo. ¿Cómo se soluciona? Pues actualmente no tiene solución porque la Constitución no contempla esa opción de los referéndum para estos temas. Entonces quizás habría que modificar la Constitución, pero para eso hay que llegar a acuerdos y ahora mismo no creo yo que sea el momento adecuado para renovarlo porque creo que están enquistados bastante las posturas. Yo creo que hay que dejar pasar un poquito el tiempo y bueno, pues luego ya hablar, sentarse todas las fuerzas. Mira, por ejemplo, el PSOE yo creo que también está de acuerdo, bueno, por lo menos han presentado también, ¿no, José Adrián, un recurso también o algo por el estilo, me suena. Yo creo que aunando esfuerzos y opiniones se puede llegar a un acuerdo de mayores. Bueno, pues continuamos la ronda con la misma pregunta. Yo personalmente, ¿De Izquierda Unida? Sí, yo personalmente pues, soy una persona que no cree en las fronteras, internacionalista, que no es partidario en ninguna medida de los movimientos nacionalistas, pero por otro lado, por principio democrático, yo creo que debería celebrarse la consulta el 9 de noviembre. Por otra parte, es una consulta, no es un referéndum, está desarrollado a partir de una ley que ha aprobado el Parlamento de Cataluña con un amplio respaldo, una amplia mayoría, y que además, si nosotros en Canarias somos muchos los partidarios que queremos, muchos partidarios de votar y decidir si queremos que haya profesiones sí o no, no entiendo por qué en un tema de un calado mayor como es el deseo de pertenencia o no al Estado, como se plantea en Cataluña, se pueda desarrollar. Entonces yo me parece que por principio democrático el 9 de noviembre debería haber una consulta, y yo creo que las posiciones están enquistadas y hay caminos. Hemos visto el camino de Escocia, hemos visto anteriormente el camino de Quebec, es decir, hay fórmulas ya ensayadas en otros estados para resolver esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Que hay determinados sectores, en este caso por parte del gobierno central, como también por determinados sectores de la Generalitat de Cataluña, que les interesa seguir este enfrentamiento, porque en buena medida pues se deja de hablar de otro de los problemas y de las realidades que tienen todos los catalanes y todos los españoles, es decir, los recortes es algo que nos afecta a todos, o las consecuencias de las políticas de paro, precariedad y empobrecimiento, y mientras se está hablando de la construcción nacional o de impedir la voluntad popular, pues no hablamos de estos otros temas. Bueno, aprovechando, José Adrián, y por introducir alguna cuestión más, acaba de poner algunos ejemplos, como el vivido recientemente en Escocia. ¿Creen ustedes que ese sentimiento, en caso de ejecutarse la consulta, que no referéndum, es un sentimiento tan real en Cataluña o podríamos encontrarnos con alguna sorpresa? Porque claro, todo el mundo da por hecho de que al final se fragmentaría España y no, por el contrario, la otra corriente de opinión, que también hay muchos catalanes, como bien exponía Marta cogió al principio, que también tienen ese sentimiento evidentemente nacional de considerarse catalanes, pero de también formar parte de España. Sí, no lo sé. Hay encuestas que prácticamente ponen mitad y mitad, de gente que es independentista y que quiere la independencia de Cataluña, y gente pues esa silenciosa que tampoco sale a la calle y tal, pero que bueno, que tiene ese sentimiento catalán, por supuesto, pero también español. Yo, en cuanto a mi opinión, bueno, el Tribunal Constitucional nada más y nada menos se ha pronunciado. Por lo tanto, lo primero respecto a las leyes y a la norma fundamental y básica de todos los españoles, que es la Constitución. A partir de ahí, que en Cataluña tenemos un problema, España tiene un problema con Cataluña, visto de Cataluña, con España también,
y lo que no podemos hacer es mirar para otro lado. Yo aquí sí que digo, el gobierno Rajoy pues un poco ha querido mirar para otro lado, no afrontarlo. Las propuestas del Partido Socialista son la modificación de la Constitución, es decir, un Estado federal como puede ser Estados Unidos, como puede ser Alemania, donde los Länder tienen, bueno, una toma de decisiones muy importante, pero bueno, siempre con la estructura de Estado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que por ahí es por donde puede venir una situación intermedia, una cuestión de independencia que es muy difícil con la actual normativa, además yo lo he dicho el Tribunal Constitucional, y bueno, y el centralismo pues tampoco. Nos hemos dado un estado de las autonomías con un montón de competencias. Las autonomías creo que el sistema autonómico ha funcionado y ha funcionado bien, y por lo tanto creo que el País Vasco con el Plan Ibarretxe hace unos años y ahora Cataluña pues son los dos, digamos, puntas de lanza que yo creo que sí nos tenemos que tomar en serio este tema. No es una cuestión de una moda que ahora les dio, aunque coincido con Felipe. Yo creo que hay algo también con la cantidad de problemas derivados de la crisis económica, sociales, económicos, paro, pobreza, gente perdiendo su casa, etcétera, etcétera, que yo creo que ahí es donde deberíamos estar y donde deberíamos estar todos. Yo creo que muchos estamos en política local, en política regional, pero también es una cortina de humo para no afrontar esos problemas que son los problemas reales que tiene la gente. Y bueno, y hablamos todo. Ayer escuchando la radio Una Tertulia, decía un político precisamente de Izquierda Unida, creo que era, que bueno, lo de la comparecencia de Pujol el viernes pasado, bueno, tuvo los titulares del sábado, nada más, ya el domingo se ha hablado otra vez de la consulta, por lo tanto, y es un tema de calado, lo de Pujol, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no sé cómo le saldrá la jugada, y termino, pero yo creo que está también tapando muchos de los problemas reales que tiene Cataluña, que está económicamente, ves las cifras, sí, las cifras macro de Cataluña, a nivel de valor añadido bruto, a nivel de, bueno, y todas las cuestiones de indicadores sociales, y está muy complicada, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que esto también sirve, y yo creo que Felipe ahí lo ha expuesto y comparto totalmente su opinión. Ahora, que hay un problema y que tenemos que solucionarlo, desde el Partido Socialista decimos que la solución es el cambio constitucional. Y en ese sentido, usted ha dicho varias cosas: tomar en serio, cortina de humo y moda. Son términos que pueden calificar y que uno puede sacar algunas reflexiones interesantes sobre lo que sucede o no en Cataluña, porque es verdad que los números macroeconómicos ahora mismo no los dejan en un muy buen lugar, y hablamos de una región que es lo que ellos siempre han reivindicado, aportan en gran cantidad impuestos y economía al Estado. Quizás ahí también venga esta fragmentación tan nacionalista. Y antes de entrar en profundidad con la opinión de Pedro, también desde una visión nacionalista, desde otro ámbito, aquí en Canarias, me gustaría añadir si al final esto de Pujol, que solo tiene los titulares al día siguiente y luego se está hablando nuevamente de si independencia sí, independencia no, suena un poco extraño, ¿no? Porque precisamente un partido nacionalista con esos capitales y esa macroeconomía, que yo no voy a poner aquí ahora a juzgar o analizar de dónde viene su procedencia, pero es extraño que con esa presunción, ¿no? O ese sentir presuntuoso del nacionalismo catalán y ese arraigo tan catalán, pues al final estas inversiones se tengan fuera, se tengan en paraíso fiscal. ¿Qué opinión tiene al respecto de todo el conjunto? Desde el respeto a las leyes, si hay diálogo o no político y la situación en general, porque un problema hay claramente. Bien, vamos a ver, respecto a lo último que apuntabas, es decir, yo creo que es lamentable estar hablando ahora mismo en estos momentos de la consulta y que se difumine esa situación que tiene que depurar la justicia. Pues yo creo que eso es de gran calado, y comparto la opinión de José Adrián, ¿no? Es decir, yo creo que eso hay que perseguirlo en todos los ámbitos, con todos los partidos políticos. Es decir, todos los dineros públicos que se pueda entender que han sido mal utilizados por cualquier dirigente político, pues evidentemente la justicia tiene que actuar con todo el peso de la ley, ¿no? Ese es mi primer punto de vista en cuanto a esto. En cuanto a lo que hablábamos de la situación de Cataluña, yo creo que están faltando altura de miras políticas. Hay un problema, existe un problema, pero en este momento el problema es político y no se puede solucionar desde el punto de vista jurídico, que es donde estamos. Evidentemente también coincido con que hay que aplicar la legislación y las normas que nos hemos dado todos, y
en la evolución del tiempo, si esas normas ya no se adecúan a resolver los problemas de la situación y de la sociedad actual, evidentemente las cámaras legislativas tienen que modificarlo. Poco a poco, con calma, con tranquilidad. Las leyes no se pueden ir haciendo a capricho de cada uno, evidentemente, ¿no? Y eso tiene que hacerse con mucha responsabilidad y con mucha altura de miras en política, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí ha faltado cintura política desde el punto de vista del Estado. Yo creo que había que haberse sentado. Esto, desde mi punto de vista, ha ido muy lejos. Es decir, hay una crispación, o por lo menos lo que percibimos en televisión, una crispación social que su retorno es complejo, porque cuando se alientan las masas y las personas tienen un sentimiento que existe, pues yo creo que los responsables políticos estamos precisamente para atenuar y para explicar y para intentar llegar a acuerdos políticos y a consensos políticos, precisamente para que ese fervor que es legítimo de cada una de las partes, pues no llegue a más. Yo creo que en cuanto a lo de la voluntad de participación, totalmente de acuerdo. Es decir, el mundo está cambiando, estamos evolucionando y la sociedad cada vez quiere participar más de las decisiones de la política y sobre todo en las cosas de gran calado. ¿Qué pasa? Evidentemente eso hay que darle solución, y creo que se le puede dar solución, evidentemente no como referéndum, pero puede haber un acuerdo entre las partes para darle una solución. Hablamos de ejemplos que están sucediendo, que han pasado con normalidad, pero todo esto hay que verlo con una trayectoria en el tiempo, con altura de miras y con políticos que tengan esa visión de decir, vamos a solucionar las cosas políticamente y no estemos todo el día embarullando las cosas con los juzgados, mezclando lo que es la parte política administrativa con lo que son la parte judicial, ¿no? Entonces creo que sería más sencillo si la gente se sienta en una mesa con responsabilidad y decir, vamos a solucionar este problema con voluntad de solucionarlo por todas las partes, ¿no? Entonces, ustedes como representantes políticos entenderán que hoy en día se pueda ver desde los, iba a decir espectadores, también espectadores ciudadanos, que los poderes cada vez son menos independientes, porque si el Poder Judicial interviene tanto en el Poder Ejecutivo, como está sucediendo hoy en día, al final uno se llega a plantear incluso qué tipo de acciones políticas, no en todos los casos, no se puede generalizar, naturalmente, no pretendemos entrar en la demagogia, pero en cosas y asuntos concretos, pues se puede llevar a cabo desde qué acción, si desde la ejecutiva o si desde la mira judicial. Lo digo todo esto por esta legislación, en la de racionalidad y sostenibilidad en el gasto, que tanto está limitando a muchas administraciones. Bueno, la han llegado a calificar, no desde este programa, sino desde muchos políticos que ya se encuentran con esos reparos de irracional e insostenible. Entonces hablamos de juegos de palabras, pero que luego se trasladan a problemas y a hechos concretos que, si no, el tiempo dirá y quitará razones. Y en este sentido me gustaría seguir con la página del proceso de Cataluña y coger el guante que ha tendido aquí Felipe Ramos, porque me parece la pregunta clave. Independientemente de toda la problemática y ese sentimiento nacional que pueda tener una región de España e incluso el propio país, el resto de la geografía, y en este tiempo tan complicado en el que precisamente ustedes los políticos ven y observan, porque casi todos los análisis coinciden, que hay una separación de la participación ciudadana, de las personas que quieran opinar o que se puedan acercar, digamos, a los proyectos, a los propios campañas electorales, los programas electorales que van a ejecutar cada una de las fuerzas. Muchas veces se critica desde la política que la gente no se mantiene informada, que no participa. Precisamente hay dos hechos puntuales y concretos. Si nos olvidamos ahora la problemática, la Constitución y evidentemente los problemas legales que hay, porque ya han expuesto los cuatro que con consenso y sobre todo con diálogo seguramente se puede llegar a algún tipo de acuerdo. ¿No es una oportunidad en este tiempo de evolución, en este tiempo de maduración en la democracia y que la sociedad también ha ido avanzando, donde las nuevas tecnologías han dado un salto enorme y que hoy en día todo el mundo está prácticamente comunicado y muy bien informado, bueno, muy bien informado, al menos se puede intentar, en solucionar y que la gente realmente participe? Y no sé quién lo puso en la mesa, se abrían las dos ventanas, estamos hablando de Cataluña y en el caso de Canarias de una consulta totalmente distinta, que sería la del caso del petróleo. Si son cuestiones que al final puedan afectar o no la vida de una región, la vida de un país, ¿por qué no se hace partícipe al pueblo? Es una pregunta sin ninguna mala intención y sin declinarme hacia el sí o hacia el no, sino simplemente al interés, desde ustedes, desde los políticos,
a que los ciudadanos realmente puedan participar de este tipo de cuestiones que yo creo que son del interés de todos. Si les parece, comenzamos al revés, para ir teniendo un debate más diversificado, Pedro. Hombre, yo creo que ya hablaba un poco en este sentido, es decir, yo creo que la obligación de los políticos hoy es hablar y escuchar a los vecinos, hablo ya un poco de la política más local, antes de actuar sobre las grandes decisiones. Creo que eso lo estamos viendo día a día, es decir, la sociedad quiere participar, toda esta situación de crisis nos ha hecho, yo creo que como sociedad, reflexionar sobre determinados valores y las grandes decisiones políticas no se pueden hacer en contra de la opinión general de los ciudadanos. Y hablabas de la consulta con respecto al petróleo, yo creo que es un tema importante, para Canarias. Y así, por lo menos lo han entendido las instituciones canarias, cabildos, ayuntamientos, sobre todo los de Lanzarote de Fuerteventura, porque les afecta más de cerca. Pero el Parlamento de Canarias también se ha pronunciado, ¿no? Ahí creo que también, digo lo mismo que decía sobre el tema de Cataluña, perfecto, totalmente coherente, es decir, creo que había que haberse sentado y decir, bueno, vamos a opinar, es un tema importante, Canarias tiene un modelo económico fundamentalmente basado en el turismo, creo que el modelo de Canarias, en mi opinión, debe caminar hacia que sea un referente en el mundo de energías renovables, como hemos visto en el Hierro, que es posible, y creo que ese camino es el que tenemos que defender como sociedad, porque nos viene bien desde el punto de vista tanto de la agricultura como del paisaje, como del turismo, porque sería un hecho diferencial dentro del contexto globalizado del turismo a nivel de todo el planeta, y eso puede ser un referente para nosotros. Entonces todo este debate que es profundo, que es un debate que no se trata de petróleo sí, petróleo no, en mi opinión, creo que es un debate más profundo, porque es un debate de modelo, de un modelo que queremos. Mi pregunta no va planteando ¿no? Que ya lo hemos abordado. Por eso, más bien claro, va sobre la participación. Por eso digo, entonces creo que ese debate no es malo, incluso creo que es bueno que la sociedad participe, simplemente, oye, ¿qué modelo queremos? Porque es algo que puede afectar al modelo económico y social de Canarias para muchos años, y simplemente es preguntar, ¿es malo o es bueno? Yo creo que es bueno preguntar, y es bueno hacer que la gente participe, en el mismo sentido que decía antes, la participación es buena, es decir, no tenemos por qué tenerle miedo a la participación, y a nivel local lo decía también, es decir, yo creo que hoy la gente se está acercando a los ayuntamientos y se está acercando a las administraciones locales y demanda participación, y demanda, es decir, lo que no quiere es que llegues y le hagas la carretera o le hagas el centro de salud o la actuación municipal que corresponda y después se la expliques. No, si vamos a hacer algo importante, pues vamos a hablar con los vecinos, con el barrio, vamos a explicar, oye, esto es lo que tenemos estas posibilidades de hacer esto, es posible. Yo creo que hay un ejemplo en el municipio de Mazo importante en ese sentido, cogiendo el remanente de tesorería en este ejercicio y sentándose con cada uno de los barrios a ver qué obras, a qué destinaban esos dineros que tenían como excedente. Ese yo creo que es el modelo, y es el modelo que defendemos, o estamos defendiendo, estamos intentando incorporar el día a día desde Coalición Canaria, ¿no? Créanme que esta noche vamos a hablar de falta de perspectiva e incluso de miras políticas. Lo digo porque yo soy un privilegiado, una persona privilegiada por poder sentarme aquí en esta mesa, compartir un ratito con ustedes, personas que están activas de una corporación municipal, de una administración, en algunos casos municipales, a veces insular, incluso del propio gobierno de Canarias. ¿Por qué soy un privilegiado? Porque al final puedo trasladarle aquellas cuestiones que a mí también me trasladan cuando paseo por la calle, como una conversación en un bar. Y hay gente que a mí me traslada lo siguiente. Yo sé que a lo mejor es un poco básico, pero se puede aplicar a esta pregunta que hacía yo antes, es decir, el sentimiento que tienen las personas muchas veces es que el interés por la opinión de los ciudadanos solamente se da en el momento de las elecciones, que más allá de cuando llegue esa precampaña electoral para que comenzará después de marzo, para el comicio de mayo, poco importa la opinión de estas personas. Y sin embargo, es verdad que hay iniciativas como la de Mazo, también en lugares de Canarias, en el Ayuntamiento de La Laguna también ha sacado un plan para que la gente participe de las acciones e incluso informen, porque sirven como informadores de la propia corporación municipal, para luego establecer o no, también hay que tener en cuenta que no tiene por qué ser vinculante, esas prioridades a la hora de invertir las acciones municipales y concretas que se vayan a desarrollar. Pero ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto que luego, cuando hay oportunidades concretas de poder demostrar
que a los políticos les importa el sentir o no de la población en general, cueste ejecutar, cueste llegar a un acuerdo, aunque no se permita el referéndum, para poder hacer una consulta. Es que quizás es la pregunta del millón. Podemos abrir cualquier periódico, hoy concretamente podemos abrir el periódico El Día, por ejemplo, y podemos leer unas declaraciones del ministro de Industria, de José Manuel Soria, que se encuentra en Marruecos, diciendo que estarán muy atentos a si realmente se va a ejecutar o no la consulta, porque es que sería anticonstitucional. Volvemos a la parte más técnica, a la parte más jurídica. ¿No sería mejor plantearnos, yo me hago la pregunta de si el señor José Manuel Soria tiene interés o no en saber lo que opinan las personas que residen en Canarias sobre el tema concretamente del petróleo? Y vuelvo a decirlo, con plena transparencia, claridad y veracidad, ni con el sí ni con el no. ¿Qué opina la gente que vive aquí? José Adrián. Bueno, yo creo que en cuanto a la participación que planteabas antes en la primera pregunta, la primera cuestión, yo creo que desde los movimientos del 15M ya hace un par de añitos, yo creo que la situación económica sabemos la que es, sabíamos la que era en aquel momento, sabemos lo que es ahora, que desgraciadamente mucho no ha cambiado, y seguimos con enormes problemas económicos que tienen una deriva social pues bastante importante para muchas familias. Entonces, más que nada, lo que pedían es poder expresarse, poder decidir. Y como tú decías, claro, la gente vota y hasta dentro de 4 años, pues, como se suele decir, si te he visto no me acuerdo. No, esa política yo creo que ya pasó a la historia. Y si no nos hemos dado cuenta, pues tenemos que darnos cuenta lo antes posible, ¿no? Hombre, en los pueblos pequeños te encuentras con los vecinos todos los días, con unos, con otros, en una fiesta, en una reunión de la asociación de vecinos, en cualquier cosa. Anoche mismo nosotros estuvimos reunidos con unos vecinos de Tenagua, del barrio de Tenagua en Punta Llana, que bueno, tenían una serie de demandas que hacernos, y estuvimos pues reunidos para dar respuesta en los próximos meses. Y eso es, digamos, la política local. Te llaman por teléfono, te mandan un WhatsApp, te mandan un correo electrónico, te mandan... y esa interactividad es ver tú como representante de esas personas, que estás ahí pues 4 años y dentro de 4 años pues estará otra persona, y ese es el sentido de la democracia. Hombre, estás atento, tienes que estar atento a esas demandas e intentar, pues en la medida de las posibilidades, sobre todo económicas, pues satisfacer. La verdad que ahora mismo hay pues, problemas de paro que todo el mundo pues conoce y que te llegan día a día, y que la verdad a veces es muy duro pues no poder dar una respuesta positiva. Pero esos cauces de participación ya la gente, sobre todo la gente joven, la gente más joven, lo tienen como muy asumido. Voy a llamar al alcalde, voy a llamar tal, le mando un WhatsApp, no sé qué, lo veo en la fiesta, lo veo en cualquier sitio, y le pregunto por esto, le pregunto por lo otro, o yo creo que podemos hacer esto, podemos hacerlo. Por lo tanto, yo creo que ahí es como tiene que ser. Es decir, esa cercanía, antes, me acuerdo, hace igual 3-4 legislaturas, la corporación municipal y el pueblo están muy alejados. Yo creo que ahora en La Palma y en todos sitios me parece a mí que hay un encuentro más cercano entre políticos y las personas normales, digamos, de la calle en el día a día. En cuanto al petróleo, hombre, pues es un problema. Yo coincido con Pedro que es un tema de modelo. Canarias, oye, pues tiene viento, tiene sol, tiene mar, tiene agua, es decir, ahora mismo lo que son las energías renovables, pues aquí es un paraíso, y ya se están dando, como él bien comentaba en El Hierro, pues cuestiones muy interesantes de cómo podemos en una isla, la más pequeña del archipiélago, pero de autosuficiencia energética, que eso yo creo que en los tiempos que corren, con todos los problemas que nos puede llevar el petróleo dentro de unos años, Canarias tiene que ir por ahí. Por lo tanto, el modelo yo creo que está claro, y por lo tanto ahí pues discrepamos del modelo del Partido Popular, tan respetable como otros, pero que bueno, nosotros del Partido Socialista abogamos claramente por ese modelo, por ese otro modelo energético de energía renovable. Y bueno, y está siendo un tema de conversación, igual que antes decíamos de Cataluña, en Canarias y sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura,
pues hay un debate bastante duro, bastante fuerte con esta cuestión, porque bueno, esas prospecciones las tienen o se van a producir, según ha dicho el ministro, pues ahora a finales de noviembre, y van a ser muy cerquita. Por lo tanto, que la gente hable, que bueno, estamos en un sistema democrático con moderación y como se tiene que hacer, sin faltas de respeto ni mucho menos, pero que bueno, que también si hay que dar un puñetazo encima de la mesa, se da en defensa de los intereses de las islas, antes lo decía Pedro, también de los ayuntamientos que se han, bueno, han dicho que están en contra, sobre todo de Lanzarote y Fuerteventura. Yo creo que toda Canarias, no sé si hay encuestas en este sentido, pero yo creo que mayoritariamente Canarias diría no al petróleo en caso de una consulta. Bueno, pues Felipe, en el mismo sentido, hay dos ventanas abiertas, un poco la de la participación, luego con la finalización de José Adrián el tema del petróleo, y yo te añado y te pregunto, la percepción que tienes y que tienen en general sobre la participación ciudadana, supongo que está en decadencia. Sirva de referencia a las últimas elecciones europeas en el que la participación fue bajísima. Estamos hablando de que fue mucho mayor la abstención, es decir, la gente que no participó de esas elecciones que la que lo hizo. Están preocupados, supongo, ¿verdad? Sí, lo que está claro es que el actual sistema de partidos, los partidos tradicionales, por así decirlo, están abocados al cambio si de una u otra forma no queremos vernos arrastrados por la corriente. Es decir, hay un gran malestar en el conjunto de la sociedad. Electoralmente se manifestó por un lado en la abstención y por otro lado dando su respaldo a otras opciones que son novedosas y que está claro que influyen en la agenda de los partidos políticos, creo que en algunos más que en otros, a la hora de establecer una serie de cambios, tanto en lo interno, en lo orgánico, como también en esos partidos cuando tienen acciones de gobierno y participan en las instituciones. Lo que comentaba José Adrián me parece interesante, todos estos cauces informales de participación, pero yo creo que había que pasar también a hablar de la necesidad de cauces institucionales reglados, también en el ámbito local. Es decir, nosotros de Izquierda Unida defendemos un modelo de participación ciudadana, pero no simplemente que se quede en poner una concejalía o en destinar una partida, sino hace falta crear una cultura de la participación. Y mediante una cultura de participación es cuando realmente podemos hacer que la gente vea que la democracia no se reduce a un voto cada 4 años y luego si te he visto no me acuerdo. Es decir, una cultura de participación que yo creo que hay dos pilares fundamentales. Por un lado, la extensión de los reglamentos de participación ciudadana, que hoy todavía en La Palma son menos los municipios que lo tienen, y darles contenido, no simplemente que sea un texto que colguemos en el boletín oficial de la provincia, pero que no tenga ninguna actividad después real. ¿Por qué? Pues porque a veces los horarios de los plenos son ahora intempestivas, porque la convocatoria no se coloca en la página web, no simplemente en el tablón de anuncios como hace 20 o 30 años y no llega a una gran mayoría de la población. Y luego hay un instrumento que se ha ensayado con éxito y que en este caso pues es una señal de identidad de la formación a la que yo represento, que es el establecimiento de mecanismos que conlleven a los presupuestos participativos, que la gente también sea responsable y decida sobre un porcentaje del presupuesto o incluso una gran parte en qué partidas se destina. La iniciativa que comentaba Pedro Afonso pues iría un poco en un embrión de lo que creemos que debería ser realmente un presupuesto participativo, y todo esto dentro de lo, como digo, de una cultura de la participación. Y sobre todo creo que hay que hacer estos cauces, publicitarlos, por así decirlo, hacerlos que lleguen a la mayoría de los ciudadanos, porque hoy en día los ayuntamientos, por hablar del caso más local, tienen los canales para hacer llegar las convocatorias de los plenos, por ejemplo, las actas, cuestiones básicas de transparencia que creo que contribuirían por lo menos a que esa brecha se redujera un poco, pero que no es sino simplemente un paso más, porque creo que todavía hay un amplio camino que recorrer. Y después, respecto a la cuestión de las prospecciones y de la consulta, pues yo creo que es necesaria, ¿no? Que es por una cuestión también de principio democrático. Creo que se acabó el tiempo del ordeno y mando, y no solo del ordeno y mando, sino de temas de especial calado, y que hay una gran contestación social y una oposición, no darle la posibilidad a la ciudadanía de que se manifieste. ¿Qué miedo hay? Es decir, vamos a volver otra vez al despotismo ilustrado, de todo para el pueblo pero sin el pueblo. Entonces yo creo que los gobernantes tienen que tomar buena nota. Esa brecha entre los representantes y los representados se ha ido agravando desde el 15M para adelante, y si los partidos que actualmente gobiernan las instituciones no quieren ser
de aquí a varios años barridos literalmente por otro sistema de partidos o por otros partidos nuevos que emerjan, pues tendrán que modificar, tomar nota y hacer cambios estructurales que reviertan la situación actual. Ya decía que íbamos a hablar esta noche un poquito de falta de perspectiva y sobre todo de mira política. Acaba de exponer el señor Felipe Ramos unas cuestiones muy interesantes, porque en ese planteamiento de la educación sobre la participación, pues podríamos avanzar no con el fundamento concreto de ahora que estamos hablando del tema de Cataluña o como estamos mencionando el tema de las prospecciones, sino con una cultura participativa en la que los ciudadanos se sientan responsables de aquellas decisiones que tomen. Y nunca mejor dicho, me parece muy interesante el tema de hacer sentir responsable a los que participen en sí, a ese bloque, que no sé cómo calificar en este momento, de esa ejecución de la parte proporcional que corresponda desde la corporación, evidentemente con la fiscalización natural de la propia corporación, en los éxitos y también en los fracasos, porque al final es hacer responsable a las personas de lo que deciden. No nos olvidemos de que es muy fácil no equivocarse cuando no se decide nada. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Pues Marta, en este sentido hemos abierto varias ventanas, pues te toca. Sí, pues en cuanto a las prospecciones que estábamos hablando, hay una cosa clara, o yo lo veo igual que en el tema de Cataluña. Si de momento la Constitución, la ley no permite hacer determinadas consultas, habrá que cambiar la legislación, cosa que no estamos en contra, por supuesto. Si hay que cambiarla, se cambia, se modifica con un acuerdo y entonces se pueden hacer todas las preguntas que se quieran, pero siempre con los cauces legales, siempre llegando a un consenso, no porque ahora por electoralismo nos interesa soliviantar a la ciudadanía o dar nuestra opinión. Yo quiero recordar que cuando se deposita el voto en la urna, estás dando el apoyo a un partido político que lleva un programa, y no solamente el Partido Popular llevaba el tema del petróleo, pero es que yo a lo mejor desde el nivel calle, yo no puedo entender cómo nosotros podemos renunciar a algo cuando los vecinos lo van a hacer a 2 kilómetros de donde nosotros lo vamos a intentar hacer o donde lo estamos proponiendo. Si llega a haber algún problema, va a ser el mismo, lo haga Marruecos o lo haga España. Pues vamos nosotros a intentar obtener recursos que sí, lo más bonito y lo ideal. Yo soy partidaria también de la autosuficiencia energética, pero seamos realistas, no existe todavía una autosuficiencia energética, no existe. El hierro es el paradigma de la autosuficiencia, pero no llega al 100%, es imposible. Hasta la mesa, los vasos, todo, para todo se necesita el petróleo, para la ropa, para el vestir, no es solamente para la electricidad o para los coches, es que todo. Actualmente la sociedad tal y como la tenemos concebida, necesitamos el petróleo para poder llevar la vida que llevamos. Marta, yo no quiero interrumpirla, pero sí me gustaría matizar, sobre todo para ordenar a los espectadores que nos están siguiendo en casa. Yo de verdad que no pretendo hoy aquí posicionarme ni que ustedes lo hagan con el sí al petróleo o el no. Mi pregunta va más allá de ese análisis, porque de verdad que en el debate no quiero plantear ese tema. Va sobre la participación, porque al final es verdad que uno puede tener la sensación, porque claro, cuando decimos que puede ser como el tema de Cataluña y que son los cauces legales, no es menos cierto que se pueden llegar a acuerdos para que se produzca una consulta no vinculante. Hay opciones legales también para poder matizarlas. Pero más que todo eso, que tampoco quisiera entrar, me gustaría que reflexionaran sobre esa pelea política, porque no la podemos catalogar de otra manera. Hay una pelea política en el que, si yo no digo que se hagan las prospecciones, la pregunta es si Canarias quiere, porque evidentemente entre Canarias y Cataluña hay una diferencia muy elemental. Es decir, Cataluña está hablando de fragmentarse de un país. Podríamos incluso decir, caramba, que se haga el referéndum, pero que se haga en toda España. Sí, porque esa es otra opción que España también tendría mucha gente. derecho a opinar sobre una parte de su región. Pero en el caso concreto del petróleo no se da esa circunstancia, porque es que hablamos de la afección a un archipiélago, a la región única y exclusivamente. Otra cosa es que forme parte del país, pero no son temas que sean muy parecidos, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos el ejemplo concreto de las Islas Baleares, ¿no?, en el que gobierna el Partido Popular
y sin embargo están haciendo una fuerte y valiente declaración pública, yendo incluso en contra de la vertiente principal del propio partido. Pero más allá de las razones de si podemos tener esa riqueza o no, porque también no nos olvidemos que el estudio reciente, el último, da un 15% de probabilidades de que haya petróleo. Entonces, tampoco es que esté tan claro. Y cuando hablamos de que los vecinos de al lado lo puedan hacer o no, también está la línea imaginaria meridiana que marca la frontera entre un país y otro, y las decisiones de cada país pues son distintas. Ahí pero nos afectará igualmente. Tenemos muy cerca la primavera árabe, sí. y sin embargo nosotros no decidimos gobernar esta región de la misma manera que se está haciendo en esos lugares. Por eso no quiero entrar en ese análisis tan profundo, porque nos llevaría a otras cuestiones, sino más a la decisión política, porque eso sí es vinculante a la acción de los políticos, el que las personas puedan o no participar, porque al final, cuando uno también se ciñe a lo de no, es que la legislación no lo permite, los ciudadanos podemos preguntarnos, las personas que están ahora oyéndonos en casa podrían decir, caramba, entonces solo podremos opinar cuando los políticos quieran, porque son los que hacen las leyes también. Yo creo que tendría que cambiar eso. Yo sí soy partidaria de cambiar la Constitución en ese punto, pero hoy por hoy no se puede. Hoy por hoy no se puede. Creo que hay otros cauces también para participación. Estoy de acuerdo con José Adrián, en un sitio así pequeño. Yo creo que están muy bien los reglamentos de participación ciudadana, pero realmente los ciudadanos están participando, incluso aunque no lo parezca, en los mismos presupuestos, porque ellos son los que te marcan muchas veces las ideas. Cuando tienes una reunión con las asociaciones de vecinos, te demandan cuáles son sus necesidades. Luego el presupuesto lo hace la persona, el interventor o la parte económica del ayuntamiento, que son los que saben hacer. Yo no me atrevería a hacer un presupuesto, pero desde luego se hacen con todas las sugerencias de los vecinos, bien sea con reuniones en asociaciones de vecinos, bien sea porque se acercan al ayuntamiento a hablar con nosotros, bien sea por las redes sociales, que hoy en día se ha convertido en uno de los mayores vehículos de canalización de la comunicación directa, además, porque se pueden poner en contacto con el alcalde sin ningún problema, opinar a favor o en contra, y no se suelen borrar los comentarios. Vamos, yo no conozco a nadie o a casi nadie que borre los comentarios, y yo creo que sí que hay una participación diferente a la que había antes. Antes es verdad que pues la gente iba como mucho al alcalde a pedirle un puesto de trabajo y ya está, pero es que ahora te van incluso para decirte pues qué adornos tienen que ir en la calle o qué les gustaría que estuviera un banco. Esas cosas que son las que realmente importan al ciudadano, yo creo que eso sí que existe, el cauce, que no está arreglado, pero yo creo que actualmente no es necesario reglarlo de tal forma, con un reglamento, con una estructura, porque al final lo que se hace es, yo creo que eso entorpecería la comunicación con el vecino, porque si tiene que ser a través de, le estás limitando más que actualmente, que yo, es mi opinión, puedo estar equivocada, pero yo creo que actualmente los vecinos tenemos todos los cauces posibles para poder llegar al político que está, incluso al alcalde o no sé, ya al cabildo también, los consejeros, el presidente del cabildo. Vamos, es que yo creo que nunca ha habido esta comunicación con los políticos como hay actualmente. Nosotros lo ponemos sobre la mesa, nos veíamos obligados precisamente por esos datos de no participación, de fragmentación entre la parte vecinal y la acción política, porque evidentemente parece una relación compleja y una relación que cada día está más en divorcio que en unión. Y bueno, dicho todo esto, vamos a abordar ahora un tema muy espinoso, el tema del plátano. Y digo espinoso porque ya decía que durante toda la noche íbamos a hablar de falta de perspectiva o de mira política. Dice el PP que ellos apoyan al sector y a las ayudas. Dice Coalición Canaria que el PP abandona el plátano y por tanto peligra el principal sector económico de La Palma y de toda Canarias. Y el PSOE acusa al PP de no incumplir sus compromisos, de incumplir sus compromisos al negar el apoyo al transporte público. Este tema puede ser otro ejemplo de lo que venimos hablando durante esta noche, de que las personas no entiendan cómo no se puede llegar a acuerdos, no suscita acuerdos, y que estamos embarcados en una eterna polémica. No sé si ahora, por la clave en la que nos encontramos en tiempo y forma,
en clave electoralista. No sé si es, como he dicho, por falta de perspectiva o mira política, o qué es lo que sucede, porque realmente, teniendo en cuenta la importancia de este sector estratégica y económicamente para concretamente, ya no hablamos de Canarias, sino la isla de La Palma, pues es difícil de entender. Seguimos con el cambio de turnos de palabra y, si le parece, puede comenzar ahora Felipe Ramón. Bueno, a nosotros nos parece que, por los protagonistas también, es el enésimo rifirrafe entre Partido Popular, Coalición Canaria y Partido Socialista, y dependiendo de quién sea el que gobierne, en este caso con Coalición Canaria, pues cambian un poco los posicionamientos de los actores, lamentablemente, por lo que hemos visto en las últimas legislaturas, porque a veces en el ámbito insular llegan a acuerdos en resoluciones muy similares a la que se planteó en el pleno del del Parlamento de Canarias, y luego allí no llegan a ningún acuerdo, muchas veces más movido por tacticismo de las direcciones regionales de los partidos aquí representados, y que yo creo que olvidan el problema de fondo, del plátano, del mantenimiento del sector primario, evidentemente, como tú has dicho, estratégico, vital para la economía del archipiélago y especialmente una isla como la nuestra. Nosotros creemos que la cuestión de las ayudas en general, pues, habría que algunas cosas que nos parece que revisar, está bien, pero seguimos sin abordar por así decirlo, el problema de fondo. Y el problema de fondo es que si queremos seguir manteniendo nuestro sector primario, sobre todo el plátano, tenemos que ir rápidamente o avanzar hacia una transformación en ecológico. Tenemos que avanzar en una transformación que llevamos 20 años de retraso y que podemos haber realizado, y es donde está el futuro de nuestro cultivo. Es decir, creemos que, en este caso, desde mi formación política, tenemos que llevar a cabo políticas que posibiliten que el plátano se prime su calidad frente a la cantidad. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre nos hemos preguntado qué intereses son los que impiden ese cambio, ¿no? Ese cambio, en muchos casos, de mentalidad, abandonar la cultura de los pesticidas, la cultura en su momento de los invernaderos, de las varias cosechas y de procesos acelerados de maduración para tener más fruta en muchas ocasiones con peor calidad. Entonces, nosotros creemos que aquí la clave del plátano, porque además se dan muchas vueltas, y luego hemos visto que con un cultivo como el plátano en la isla podríamos haber tenido durante décadas pequeñas industrias de transformación que se les podía haber sacado una rentabilidad. Hay algunos casos, pero muy aislados, es decir, se podía haber aprovechado el tiempo. ¿Y qué ha pasado con el marco comunitario en esos momentos? Pues que se han producido la liberalización, el mercado está más desregulado, hay acuerdos con terceros países en los que nuestro plátano no puede competir. Ahora tenemos el acuerdo comercial en breve con Estados Unidos, incluso también las multinacionales americanas tendrán mucho que decir, y ahí lo que vemos es una posición bastante curiosa por parte de la mayoría de los partidos, en este caso con representación, y de determinados sectores empresariales defensores del plátano, que por un lado buscan el freno a esta liberalización, lo cual podemos estar bastante de acuerdo, pero solo en sus sectores. Es decir, nosotros en este caso abogamos por el control y la regulación de la economía en todos sus sectores, no solamente en el plátano. Es decir, un poco esta lógica del CAI de lo mío. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber una protección para el plátano, pero tiene que haber en otros sectores de la economía y una intervención, en este caso en las políticas económicas, por parte de los actores estatales. Entonces, yo creo que muchas veces no vamos al fondo y nos quedamos en las formas, en si se apoya o no una moción sobre el transporte. Cuando no es con el transporte, es con las fichas financieras. Es decir, yo creo que son rifirrafes que los protagonistas cambian en función de la correlación de fuerzas, se gobiernen en Madrid o se gobiernen en Canarias, pero que al final no se va al fondo, que nosotros creemos que es la reconversión que hemos dicho en ecológico del cultivo del plátano. Bueno, ahí queda la opinión de Izquierda Unida, y ahora vamos a entrar con los tres gallos, nunca mejor dicho, por las fuerzas políticas que representamos hoy aquí en esta mesa, y bueno, por la introducción que yo comentaba. José Adrián, ¿qué sucede con el tema del plátano? Es difícil entenderlo. Bueno, el tema del plátano sí es un tema de Estado. En Canarias, sobre todo en las islas occidentales, pues bueno, no tenemos tanto turismo, no tenemos tanta digamos diversificación económica, por lo tanto el sector primario y en especial el platanero pues es fundamental. Vamos, no se puede concebir pues la isla de Tenerife o la isla de La Palma sin el cultivo del plátano.
Bueno, yo creo que desde hace unos años, desde que se aprobó la famosa ficha financiera, los 240 millones de euros, de los cuales aproximadamente un 50%, 120 millones de euros vienen a Canarias con la famosa subvención, pues donde está la cuestión fundamental es en el precio del mercado que podemos conseguir con el plátano, y eso significa que hay que competir, competir en calidad, competir con otras frutas, competir en verano con frutas de temporada, y bueno, y ahí tenemos varios factores. Influye el transporte también, porque nuestro mercado es el mercado peninsular, pero bueno, desde el punto de vista global, pues igual hace 10 años, si a mí me preguntan, yo pensaba personalmente que íbamos a estar peor con el tema del plátano de lo que estamos hoy en día. Yo creo que todos los partidos pues hemos intentado, porque así lo consideramos prioritario, sobre todo para la isla de La Palma, defender el sector o el subsector platanero. Por lo tanto, tenemos una ficha financiera que ahí se mantiene en el tiempo, que bueno, que es peligroso algunos planteamientos que han hecho, pues en este caso del Partido Popular, que bueno, dentro de las políticas europeas, pues que también que otros productos de Canarias, le hace tomate, por ejemplo, pues ven con dientes largos la subvención que está recibiendo el plátano. Pero bueno, habrá que pelear las ayudas que el tomate necesite para su comercialización, pero lo que no podemos hacer es tocar la ficha financiera del plátano para derivarlo a otro producto, porque si no nos estamos dando un tiro en el pie. Eso está clarísimo, y yo creo que ahí deberemos tener también un consenso de cara al futuro, no pelearnos nosotros mismos. Y luego, en cuanto a precio de mercado, bueno, ahí tenemos temas de trazabilidad, de mejora de la calidad, por supuesto de la reconversión que comentaba Felipe a ecológico, y bueno, yo creo que ahí en la propia isla de La Palma se están dando pasos interesantes para buscar segmentos de mercado, nichos de mercado donde se pueda vender esa fruta a un precio más alto en su deriva ecológica, y por lo tanto yo creo que hay que valorar en primer lugar lo que se ha hecho tiempo atrás y lo que se está haciendo, y bueno, y todas las mejoras y todas las ayudas al transporte que se puedan conseguir, por supuesto, bienvenidas sean, sobre todo cuando tenemos los problemas de precios, los problemas de precios del mercado, que no pueden venir en verano con precios bajos porque hay competencia de la fruta de temporada, y bueno, cuando tenemos la famosa pica, o cuando tenemos pues realmente problemas, ahí sí debería haber pues un plus, que la subvención al transporte podría venir pues muy bien. Y otra cuestión, aunque no afecta mucho al plátano, pero sí al sector primario y a otros productos como es el REA, el régimen específico de abastecimiento. Lo pongo encima de la mesa porque yo creo que todos los ayuntamientos hemos aprobado en estos últimos par de meses pues una moción presentada por ASPA, por la Asociación Palmera de Agricultores, en cuanto a esto. Es decir, a veces nos hacemos la competencia nosotros mismos, traemos con restitución, es decir, los importadores les sale mejor económicamente traer un producto de fuera que comprarlo en Canarias. ¿Por qué? Porque tienen una subvención por traerlo de fuera, por lo tanto, flaco favor estamos haciendo a las producciones locales. Pero bueno, del Partido Socialista siempre el sector primario en general, y el plátano en particular, ha sido defensor, pero yo creo que se debe valorar la subvención que tiene ahora mismo el plátano, las condiciones que está, y bueno, y eso sí, yo lo único que critico, bueno, una parlamentaria, creo que de la isla de Fuerteventura, en el Parlamento de Canarias, pues bueno, comentaba que el plátano tenía mucha subvención y que otros productos que se producen en Canarias pues no lo tenían, y bueno, que había que compartir, bueno, se ha conseguido a base de pelear mucho la ficha financiera que tenemos para el plátano, el lobby platanero, por así decirlo, pues entre todos se ha conseguido. Por lo tanto, se debe pelear para conseguir para el tomate o cualquier otro producto esas ayudas, pero sin ir en detrimento del plátano, porque desde que se baje la ficha financiera, ya en muchos sitios, precisamente de la isla de La Palma, la producción de plátano y su comercialización pues sería inviable, no cubriría costes, con lo cual pues se tendría que abandonar, y eso tiene unas implicaciones importantes en la economía de la isla, en el paisaje, como complemento también a
al desarrollo turístico y demás. Hay que añadir también que hablamos de un sector que sí se ha mantenido unificado, se ha mantenido con una voz que quizás le ha faltado a otros sectores o subsectores del sector primario en Canarias, como puede ser, por ejemplo, ya que lo han puesto sobre la mesa, el propio tomate, con problemas jurídicos, con problemas económicos graves, precisamente en la justificación de estas subvenciones. Y bueno, pegarnos un tiro en nuestro propio pie si se tocara la ficha financiera del plátano. Y cogiendo el guante de José Adrián, yo le pregunto a Marta si tiene la sensación de que el Partido Popular está tirando piedras sobre su propio tejado. No, yo aquí tengo que lanzar tengo que echar una lanza de verdad a favor del Partido Popular y especialmente de nuestro eurodiputado Gabriel Mato. Creo que en los últimos años se ha hecho una labor increíble para conseguir la ficha financiera. Tenemos ahora mismo consolidado un POSEI de 141 millones anuales, que la verdad es que es bastante dinero. Los plataneros, yo creo que todos saben de la gran labor que está haciendo Gabriel en concreto, con el resto de parlamentarios, pero Gabriel se ha erigido como el defensor casi del plátano. Yo a veces pensaba, él debe tener una finca de plátanos porque si no, no es normal cómo lo defiende, pero no tiene. Y yo creo que es verdad que tenemos que ir unidos en la lucha para favorecer todo lo que sea el plátano, porque es el sector primario y nosotros, como bien decía José Adrián, no tenemos un sector turístico tan potente como lo pueden tener otras islas y nosotros todavía dependemos mucho del plátano. Hay que defender el sector primario porque es lo fundamental y yo creo que el Partido Popular se ha erigido siempre como un defensor del sector primario en Europa 100%, o sea, se bajaron los aranceles, hemos conseguido que haya el Partido Popular, Gabriel sobre todo, se ha implicado y yo creo que ha hecho una magnífica labor de verdad y reconocida por el propio sector platanero. No solo el platanero, sino también ha luchado mucho por el sector del tomate, porque aquí todavía hay bastante tomate, la pesca, también estuvo... el pasado mandato estuvo en la Comisión de Agricultura y Pesca, entonces bueno, pues se lo tomó muy a pecho desde luego y yo creo que ha luchado y que se ve el resultado está ahí. Son 141 millones anuales que el sector lo agradece lógicamente y es verdad que están muy unidos ellos y por eso consiguen que al final las fuerzas políticas se unan, porque casi no queda otra. ¿Pero por qué discrepan concretamente con el tema del transporte? Además, en las dos vertientes, tanto en la de la subvención directa como en esa segunda moción que llevaba el señor Prestelo al Parlamento de Canarias, en la que el beneficio de esa subvención fuera en una línea similar, por poner un ejemplo y que entendamos todos, directa en el momento de hacer los transportes, como sucede con los viajes, con el certificado de residencia. Pero actualmente está funcionando todo lo que es el sector, o sea, los precios están estabilizados, la calidad es una calidad excelente, sobre todo el plátano palmero y además está subvencionado de otras formas. Entonces, el pretender ahora... conseguir todavía más en esta época en la que estamos todas las administraciones recortando o intentando lo que comentabas antes de la ley de sostenibilidad y racionalizar un poco el gasto. Sí, incentivar ahora algo que de por sí de momento está bien, no nos parece que sea el momento adecuado. Quizás pues hubiera que incentivar otro tipo de productos o, como bien decía Felipe, pues ir más hacia otro tipo de cultivo, pues el cultivo ecológico, pero no ir a la subvención directa del transporte, porque actualmente yo creo que existen unas buenas subvenciones, está cubierto todo, si las cosechas no son buenas, y yo no creo que sea, no creo que haya que modificar nada y lo ideal sería, de todas formas, si hay que modificarlo, que lleguen a un acuerdo los tres partidos, no empezar uno sí y otro no, porque tenemos que ir, yo creo que hay que ir de la mano en esto. Por eso preguntaba y había un consenso, hasta ahora había un consenso, no entendemos por qué
ahora se rompe el consenso y piden más, que ojalá lo pudiéramos dar, ojalá, pero es que el gobierno de la nación tampoco puede dar más. Por eso preguntaba yo al principio que por qué un tema tan estratégico no suscita acuerdos. Me pedía la palabra José Adrián, Pedro, te doy el turno de palabra enseguida. Solamente un comentario sobre lo que ha dicho Marta, que yo pensaba que lo iba a decir. Ha nombrado a Gabriel Mato, evidentemente está haciendo un buen trabajo. Pero bueno, recordar, yo pensaba que lo iba a recordar Marta, si nos vamos a los personalismos y a nombrar a personas, creía que iba a nombrar que la ficha financiera de los 141 millones de euros que vienen a Canarias para el plátano fue conseguida por aquel denostado gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con su ministra Elena Espinosa. Yo pensaba que lo iba a comentar ella, se ha olvidado, ha nombrado a Gabriel Mato, me corresponde y ya pasas al turno de Pedro de comentarlo. Puntualizando. Replíquense con orden. Seguro que un lapsus, Mira, de hecho no quería haber entrado por ahí, pero por ejemplo la ficha, el arancel se redujo precisamente en el 2010, se bajó de 176 euros a 110, me parece que vamos a cobrar a partir del 2017, o sea que ha tenido una reducción y esto fue en el gobierno de Zapatero. Lo que pasa es que a mí no me gusta tampoco empezar a, estos hicieron, sino yo intento mirar en positivo y hacia el futuro. Pero ¿qué es lo que creo que deberíamos hacer todos? Unirnos todos los partidos para que con cabeza y pensando todos con lo perspectiva que es bien, y con mira política, que era lo que estábamos planteando desde el principio. Y con mira. Con alta mira política. Ah, alta mira. Mira, sí, exacto, que nos unamos todos los... Con altura, vamos. Sí, que todos nos unamos para defender lo que se puede defender, pero no pedir por pedir. Porque cuando sabes cómo está el gobierno de la nación, cuando sabes que estamos con recorte, cuando sabes que el dinero es lo que hay, se está repartiendo de la mejor forma posible, pedir más a mí me parece una salida un poco... Bueno, directa. yo estoy seguro que sus compañeros están deseando replicarle, porque ya veo yo, en cámara a lo mejor no lo están viendo ustedes, pero yo sí lo estoy viendo aquí encima de la mesa. Estamos en el tiempo de irnos a publicidad, pero le voy a pedir a los compañeros que no nos vayamos a publicidad, porque entre que dejaba a José Adrián replicar a Marta y Marta replicar a José Adrián, como no le dé la palabra a Pedro, me va a tirar a mí de las orejas. Entonces, Pedro, adelante, por favor. Bueno, vamos a ver, varias cosas. Entrando en los personalismos, podríamos, no quiero ir ahí porque tendría que remontarme a cuando Antonio Castro era consejero de Agricultura y el esfuerzo que se hizo en conducir el camino del plátano. Yo creo que en eso hemos participado todos los partidos políticos, todas las personas, y no me parece justo que como decía Marta, se elija Gabriel el máximo defensor de esto, él mismo a sí mismo. Porque entre otras cosas, el mayor trabajo, en mi opinión, que ha tenido y que ha conseguido los logros que tiene el plátano hoy es el sector platanero. El sector platanero ha trabajado en mejorar el cultivo, en mejorar las explotaciones, en pelear, como decía, un lobby cohesionado, un lobby... no, se entiende correctamente. Claro, el Leopoldo Cologan ha hecho un trabajo, en mi opinión, también importantísimo para conseguir lo que hoy tenemos, con lo cual esto es trabajo de muchas personas y que no están en esta mesa y que tampoco defienden ningún partido político, sino un sector, con lo cual creo que es totalmente injusto eso de los personalismos. Pero bueno, en cuanto al REA, que lo comentaba José Adrián, el consejero de Agricultura en esta legislatura es el primero. La Consejería de Agricultura ha estado durante 2 legislaturas en manos del Partido Popular, nunca se había tocado el REA para incrementar la ficha financiera del POSEI, y en esta legislatura el consejero Juan Ramón Hernández Gómez lo ha hecho por primera vez. Esto es dar más dinero, en 6 millones de euros, creo recordar la cifra de este ejercicio. Se ha incrementado la ficha financiera del POSEI cargándoselo al REA. Esto es precisamente compensar las balanzas y primar el sector primario, valga la redundancia, de Canarias en compensación a lo que se importa, ¿no? Pero decía Marta del consenso. Yo me gustaría creer de verdad, Marta, pero cuando vemos que la PNL que va al Parlamento, la proposición no de ley que presenta el compañero José Luis Perestelo, y la moción que presentan los compañeros del grupo en el Cabildo Insular, es la misma, es que se incorpore al plátano dentro de las ayudas al transporte. Y eso hay que hacerlo ahora.
A mí no nos vale que ahora decimos, no, tenemos los precios estables, hay que corregir los posibles deficiencias que tengamos en el futuro más inmediato, y tenemos que hacerlo ya. ¿Por qué? Porque se está abriendo el mercado, hay negociaciones con terceros países. Quiero recordar aquí, porque también es importante en lo que se decía antes, que la ficha financiera del plátano se incorpora al POSEI porque el plátano tiene una reserva de mercado. Cuando se elimina la OCM, se incorpora al POSEI, la ficha financiera del plátano. El plátano no le ha quitado subvención a nadie, viene con su propia ficha financiera adentro del POSEI. Y los plataneros no pedimos más, como decía Marta, simplemente pedimos lo mismo, que se incorpore el plátano a las ayudas de transporte que tienen otros productos también, no pedimos más. Simplemente estamos exigiendo lo mismo. Y desde Coalición Canaria decimos lo mismo en La Palma, que en Tenerife, que Fuerteventura. Y vuelvo al ejemplo que comentaba anteriormente. El Grupo Popular en el Cabildo aprueba la moción que presenta Coalición Canaria, se aprueba por unanimidad de los 3 grupos políticos representados en el Pleno. Y el Grupo Popular en el Parlamento, la misma moción, se abstienen, es decir, no le votan a favor. Entonces yo, de verdad, me gustaría, demando de todos los partidos políticos coherencia en este sentido, porque también como... Se gana, perdón la interrupción, ¿se gana en generar esa eterna polémica? ¿Hay causas electoralistas? Es que esto es lo que no entiende, perdona, en mi opinión, lo que deja descolocado a la gente. Persona, por eso lo pregunto. Porque si un partido político dice una cosa aquí, dice otra en Tenerife, eso evidentemente a mí me descoloca como ciudadano. Entonces, antes decía José Adrián, es decir, se ha estado jugando, por eso estaba comentando lo de la ficha financiera del POSEI, y hacía esa aclaración, porque hemos visto como en meses anteriores, incluso en la campaña electoral de las europeas, veíamos como Gabriel salía en la televisión canaria diciendo que había que hacer un reparto más justo del POSEI. En Fuerteventura, evidentemente, era la foto con los ganaderos y eso es muy peligroso, porque estamos diciendo una cosa en un sitio y otra cosa en otro. Cuando venimos a La Palma defendemos el plátano, cuando vamos a Fuerteventura defendemos, y hay que defenderlos a todos, pero con responsabilidad y coherencia. Y lo que tenemos que hacer es estar peleando para los ganaderos, claro que sí, más. Peleando para los tomateros, claro que sí, más y mejor, porque el sector primario está subvencionado en todo el mundo. Está subvencionado porque si no, no subsiste. Y es imprescindible. Es que en La Palma no es una cuestión de que sea, como decía Felipe, son rifirrafes y hay que cambiar modelo. De acuerdo en una cosa, Felipe, en que tenemos que cambiar, ir a un cambio de modelo, ir a ser más ecológico, ir a tener un producto diferenciado. Tenemos que seguir caminando ahí, pero no podemos bajar la guardia, porque para La Palma no es que sea imprescindible, es que es vital. Es que mañana la ficha financiera del plátano se toca y La Palma tiene un problema gravísimo. Y entonces en esto Coalición Canaria es implacable, sinceramente, implacable. Vamos a defender al plátano, al igual que los otros subsectores, pero al plátano con mucha contundencia, donde quiera que estemos, y diremos lo mismo aquí que allí. ¿Y que hay que incorporar ayudas de transporte? Sí, porque estamos viendo que hay negociaciones abiertas, que cada vez los aranceles están bajando, que cada vez el mundo está más globalizado, es más competitivo. Entonces el plátano, somos una región muy pequeña donde en el contexto mundial somos muy débiles. Tenemos que trabajar en el cambio de modelo para diferenciarnos, pero tenemos que garantizar el sustento de las familias en La Palma. Pedro, eso lo profundizaremos ahora, que vamos a continuar, porque estoy viendo que los 4, ahora hablabas tú, los 4 quieren replicarse. He visto a Felipe Ramos tomar nota, como un loco, ahí ha estado tomando nota, soy yo testigo, o sea que seguro que ahora a la vuelta de publicidad este tema va a dar mucho que hablar y va a ser, nunca mejor dicho, muy controvertido. Nosotros intentamos poner nuestro granito de arena a la sociedad. Recuerden que este programa tiene su ventana y su vertiente en Tenerife, con Canal 4 Tenerife, aquí también en la isla de La Palma, intentando poner precisamente lo que estamos criticando, poniendo perspectiva y a lo mejor altura en los argumentos que los políticos exponen aquí en esta mesa. No se muevan, no tardamos mucho, así que el momentito ese de ir al baño o coger el agüita en la nevera y otra vez al sofá, que tienen su cita aquí en Controversia como cada jueves.